¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que, bueno, ya deberíamos empezar a permitir que la gente de Ranchuca empiece a dar la vuelta olímpica, porque ya después de la demostración de ayer, después de la forma contundente de hacer vivir este infierno a los Diablos Rojos del Toluca, me parece que sería iluso creer que Pachuca va a permitir que le saquen el partido de la bolsa. Recordemos que así maltrató a Rayados y simplemente fue a darle el golpe de gracia en el partido de vuelta. Yo sé que a lo mejor Elizabeth Patiño, con esos estremecimientos que deja la sensación de ser campeón, pero manteniendo ciertas dudas, no sé si tú creas en lo que dijo Almada, de que aún no se sienten campeones, que vivieron 15 minutos de terror en el final del partido y la promesa que hizo Nacho Ambriz, vamos a hacer la hombrada. Lo hubieras hecho en tu casa, muñeco, ¿para qué te esperabas al partido de vuelta, no? Y quiso meterle emoción, mucha emoción Toluca, ¿no? ¿Cómo está Rafa? ¡No te burles! No, ¡No no, te no. burles! No, mira, la verdad que me sentí un poco mal por Nacho Ambriz y por el trabajo, porque haces un esfuerzo importante para llegar a la final del fútbol mexicano y te caes a pedazos en el partido más importante, ¿no? Digo el más importante porque lo estabas teniendo en tu casa. Yo sé que todavía faltan 90 minutos o un poco más, dependiendo lo que pase en el encuentro de vuelta, pero llevar 4 goles en contra me parece realmente que te deja un 90-10 de posibilidad. Claro, es fútbol y la posibilidad de existir, y yo creo en Nacho Ambriz y en lo que dicen los jugadores y que están convencidos de que se puede revertir, porque si Pachuca les hizo 5, ellos también pudieran hacerlo, pero yo veo más probable que Pachuca te pudiera clavar otros 5 a que realmente Toluca tenga esa capacidad, una, de hacer 4 goles, y la otra de que no le hagan gol, ¿no? Es que no es solamente hacer goles, sino es no recibir, porque si no cada vez se vuelve más complicado alcanzar el resultado. Es una lástima porque jugadores importantes, que esto es lo que ayer yo platicaba, Rafa, y me llama la atención. ¿Tienes que tener enfrente al América para dar el partido de tu vida o tienes que tener enfrente al América para realmente creer que eres mejor que el rival? Porque son los mismos, son los mismos futbolistas, es el mismo planteamiento, estás jugando a la final del fútbol mexicano y de pronto tener errores tan groseros, situaciones tan básicas de los defensas, sí, y de otros en cuanto a la intensidad de ir y recuperar y cortar una jugada del rival y quitar la pelota. Más, Eli. Entonces, ¿qué? Entonces no es trabajo de Nacho Ambriz. Entonces pintan a todos los de enfrente de amarillo para que juguemos bien, o cómo es la cosa, ¿no? Porque yo realmente, si fuera Nacho Ambriz, estaría molesta porque mi equipo me demostró en 180 minutos que podía defender mucho mejor de lo que hizo ayer ante Pachuca. O es mucho mejor Pachuca que América. ¿Cuál es la real? Entendamos algo, y lo hemos platicado tantas veces, es decir, enfrentan al América y dan el partido de su vida. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente adquieren reflectores. ¿Por qué? Porque evidentemente dar un gran partido ante el América les representa de una manera u otra asegurar contrato el próximo torneo. Oye, fuiste un desastre el resto de los partidos. Ah, pero contra el América, ¿qué tal? Fui crack, fui figura. Bueno, lamentablemente eso ocurre en el fútbol mexicano. Ese desafío del ódiame más de veras cala en el jugador contrario. Y la prueba, bueno, pues lo hemos estado viendo a lo largo del torneo. O sea, cuántos equipos dieron el partido de su vida y después desaparecieron. Ahora lo acabamos de ver con Toluca. Ahora, ese es un problema del Toluca, ese es un problema de Ambriz, ese es un problema que también desnuda las carencias. El jugador que se mantuvo en cierto grado de efectividad, pero no de combatividad, que entienda eso el auditorio, tal vez fue Leo Fernández, ¿no? Pero vamos, cuando Nacho Ambriz envía esta alineación, también me parece que le entregó la gran parte del pastel a Almada, porque pues, Almada es un tipo muy vivo, y luego con el gol de Romario Ibarra prácticamente saliendo del vestidor, ya la historia cambió radicalmente. Yo creo que hay muchos, porque
Vamos, si tú vas a las cifras, te vas a dar cuenta que la mayor posesión de balón la tuvo el Toluca, de manera abrumadora, pero quien controló el partido, quien dominó la forma en la que se debía de jugar el partido, todo fue bajo la disposición de Almada. Punto. Sí, realmente. Ya después, Rafa, es muy fácil tal vez hablar ya con el partido pasado, con el marcador totalmente adverso. No sé si a lo mejor Nacho, sabiendo perfectamente que si hay un punto fuerte de Pachuca, es su mediocampo precisamente. Entonces, al tú de pronto debilitar un poco esa zona de recuperación con un jugador como Fernando Navarro, que no va de inicio, o ciertos futbolistas que tal vez te hubieran ayudado a tener sí la pelota, pero con mayor tranquilidad, porque sí la tenía Toluca, Rafa, pero la perdía muy rápido. Y en esa pérdida de balones cuando Pachuca se te iba encima, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí calcularlo de forma distinta puede parecer muy fácil, ¿no? Porque no le funcionó el plan. A lo mejor si hubiera tenido un empate o un resultado a favor, dices, mira, qué bien el plan de Nacho Ambriz. Pero yo creo que también un poco en el plan arriesgó demasiado y en el pecado llevó la penitencia, ¿no? Si bien con Santos le funcionó, con América le complicó, a pesar de que América sí generó oportunidades de gol. Pachuca es un equipo muy vertical, es un equipo muy peligroso, y lo decía en conferencia de prensa, ¿no? Llegaron 6 y nos metieron 5, y luego dijo que Toluca llegó 6, y dije, bueno, creo que Nacho no tuvo tan claras las llegadas que tuvo Toluca, porque está el cabezazo de Navarro, está el penal que fallan, evidentemente, y alguna otra muy clara, Rafa, no la recuerdo. Fernández. Bueno, sí, puede ser la de Fernández, pero alguna otra muy clara que digas, mira, esta jugada... No, realmente creo que no exigieron tampoco de gran manera a Ustari. Entonces llegué 6 veces y metí una. Creo que Nacho de pronto pues se dejó llevar por las emociones y la calentura del partido, ¿no? Pero la realidad es que también Toluca termina generando muy poco. Creo que los cambios sí le equilibran un poquito. El chavo Violante, que ya lo había utilizado Nacho Ambriz y desde Cristante lo utilizaban, creo que le entra bastante bien. Álvarez también refresca por ahí el equipo, cierra, pero un marcador de 4 goles se ve. Pero a ver, se ve difícil. El problema no es que los cambios te solucionen o te hagan menos crítica tu presencia en la cancha. El problema es la confianza que depositaste. A ver, habíamos hablado en la jornada pasada contra el América lo de Marcel Ruiz. Pues ¿dónde lo metieron? ¿Dónde andaba? ¿Qué pasó con él? Marcel Ruiz y Ortega, Rafa. No, otro. Bueno, y muchos más, ¿no? A lo mejor podríamos ir futbolista por futbolista, y después lo que pasó con Guzmán en la lateral. Yo sé que es difícil, a ver, lo decimos como si fuera muy sencillo, contener a jugadores como Romario Ibarra, por la potencia, por el físico que tiene, por la velocidad, por la técnica individual, es complicado. Pero pues lo esperabas en una marquita escalonada, ¿no? O pasas tú o pasa el balón, los dos no van a pasar. Un poquito más de intención, de realmente querer detener al futbolista, ¿no? Que de pronto veías a Pachuca que parecía que iba en un Fórmula 1 y de pronto Toluca iba en un bochito, ¿no? Esa era en realidad tan patética la situación que se vivía en el terreno de juego. Y cuando se acaba el primer tiempo, Rafa, yo dije, esto va a ser escandaloso. O sea, esto va a llegar a 7, 8 goles. Y lo que pasó con el América Puebla de 11 igual y se culmina hoy aquí en el Nemesio 10. Qué bueno que no pasó, porque creo que si hay alguien que se portó a la altura fue la afición, apoyando, alentando hasta el final, a pesar de que el resultado era terrible. Y ahora esperar la vuelta, Rafa. Tienen un pie y medio, sí, hay circunstancias del fútbol, como un penal rápido, un gol rápido de Toluca, alguna expulsada de Pachuca, que algo pase, una orden de arriba contra Jesús Martínez. Yo no pensé eso. Yo solo pensé que algo de fútbol en la cancha pase. Adonai Escobedo va a ser el árbitro central para el partido de vuelta, y que a partir de ahí a lo mejor le diera un poquito de vida a Toluca. Pero si el fútbol es como debe ser, Pachuca es campeón del fútbol mexicano. A ver, tú mencionabas el caso de Romario Ibarra. Entre lo que te ofrece Romario Ibarra y lo que te ofrece Brian Rodríguez o te ofrece Roger Martínez, yo creo que no hay una diferencia enorme. Hablo de las facultades individuales, es decir, velocidad, explosividad, regateo, desborde con amague, pero no hay mucha diferencia.
¿Qué hizo la diferencia para que Romario Ibarra hiciera tantas travesuras y los otros quedaron maniatados? Bueno, que los otros jugaban para el América y se trataba de simplemente lucirte ante el equipo más trascendente en estos momentos del fútbol mexicano. Entonces, lamentablemente, desnuda más al jugador de Toluca que lo que puede en un momento dado dejar en evidencia la superioridad del Pachuca, que volvemos a lo mismo, o sea, vuelve a ser el equipo más inteligente en la cancha. Vamos, le dio una lección a tu rey Miedos y ahora a tu rey Atrevimiento también le dio una tunda. O sea, Pachuca está en condiciones de enfrentar desde al más acobardado hasta el más envalentonado y eso es reflejo de que de trabajo de equipo, de convicción del grupo. Es que cada que veo a Pachuca, no puedo olvidar esa reflexión que hizo pública Almada, que se acerca a Martino y le dice, oye, esa intensidad, ese compromiso, esa devoción, esa energía, esa habilidad para recuperar y desplegar, ¿cómo le haces? Porque yo no puedo en la selección. No puedes y no podrás, Tata Martino. Entonces es cuando uno se pregunta, ¿qué hace Almada o qué hace el grupo de Almada para poder conseguir eso de los jugadores? Entonces, eso es un mérito del entrenador. Vamos, cuando tú le dices al jugador, haz de cuenta que estás en el barrio, pero ser responsable con la pelota, ¿cuántos entrenadores consiguen eso, Eli? No es sencillo, Rafa. Y vaya, realmente a lo mejor después entrar y ver la forma de trabajo, pues el entrenador es muy celoso y no te da esa posibilidad o no te da ese espacio. No tiene Pero por qué. no tendría por qué, pero sería maravilloso, ¿no? Yo creo que a más de uno de nosotros o a cualquiera que le guste el fútbol le encantaría por lo menos disfrutar, observar desde arriba una práctica de Almada, ¿no? O de algún otro entrenador del Tú fútbol puedes, o del tú mundo. tienes vara alta ahí. No, digo, recién Tenías. que fui con, tenía, ya por tu culpa ya no la tengo, pero recién que fui con, he ido a partidos con Guerreros de la Plata y alcanzas a ver algunas cosas ahí medio de lejos, ¿no? Aunque tienes que estar enfocado en tu partido, pero preguntando y te dicen, pues es que es un técnico que repite mucho en el tema de los recorridos, es muy insistente en los recorridos y el orden, y el orden, y el orden, y el orden no se pierde con Pachuca, Rafa. Puede parecer a lo mejor repetitivo si la gente lo ve por fuera, pero al tener un grupo tan joven, que creo que después de que me platicaban esto llegué a esa conclusión, tienes que ser muy puntual y muy específico en lo que quieres, ¿no? Porque si de pronto das por hecho... disciplinado, si de exigente. pronto das por hecho que el jugador ya lo sabe porque es de primera división, que a muchos entrenadores les pasa, pues después te das cuenta que no lo saben y que hay que estárselo mencionando constantemente para que se les quede en su cabecita, ¿no? Entonces, ese es Pachuca. En algún momento, seguramente no sé si Almada vaya a seguir en Pachuca o le den la selección mexicana, ya de eso también vamos a hablar, pero cuando pueda, Rafa, vea un partido de un equipo que dirija Almada desde arriba, desde el palco de prensa, que es una zona que tenemos privilegiada, y ahí más o menos es cuando realmente te das cuenta lo bien que juega Pachuca. Lo de ayer no es coincidencia, Rafa, y yo No. de las primeras que tal vez no daba mucho de Pachuca y decía, bueno, es que es gente joven y otra vez un torneo va a repetir y Almada no va a cambiar y siempre apuesta por ir mucho al frente y descuida atrás, pero no. Cuando lo vi en el partido en vivo, que es el segundo partido que vi del torneo de Pachuca en vivo contra Tigres, dije, qué bien juega Pachuca. Iba a llegar a la final con el América, ¿no? O sea, te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor en la tele no lo percibimos, ¿no? Dices, bueno, sí, Pachuca juega bien, pero es que también Toluca se equivocó mucho. Toluca se equivoca mucho porque Pachuca lo provoca, porque es un equipo sumamente ordenado y tener un equipo ordenado es bien complicado. Mira, yo no soy muy dado a guardar grabaciones de partidos, pero algunos del Pachuca del torneo anterior y de este los tengo ahí almacenados. ¿Por qué? Porque de repente uno ve el partido por televisión y se queda con eso. Y a mí me gusta, a lo mejor es muy ocioso, de repente cuando algo te agrada, de repente dices, a ver, lo voy a revisar con control en mano para descubrir qué está pasando. Por eso que tú dices, cuando no puedes verlo desde la tribuna, entonces lo vuelves a ver el partido y te olvidas de la pelota para ver el resto de movimientos de los jugadores. La televisión en ese sentido es muy tacaña.
Es decir, te va mostrando fragmentos, retazos, sigue la pelota, no le preocupa el resto de la evolución. Pero bueno, yo creo que en ese sentido, lo de Pachuca, a ver, ayer estaba pensando en algo que no lo puse en el blog porque se me hacía rebuscado, pero yo creo que este Pachuca de Almada que estamos viendo es prácticamente la perfección de la puentización, lo que estamos viendo hoy, o sería el pragmatismo del lavolpismo. Es decir, el volver práctico la mejor propuesta de la Volpe. A ver, poner eso en un blog hay que explicarlo en detalle y seguramente la gente empezaba a bostezar y se quedaba dormida. Por eso dije, no te metas en eso. No hay, por más allá de que muchos bobalicones aplaudan, bravo el Tata Martino, ya le gustó que le preguntaran de fútbol. No sean hipócritas. Si uno les explica ese tipo de detalles, no lo van a leer, ni nos van a escuchar, ni nos van a ver. No mientan, no mientan por convivir. Y después de lo que te acabo de decir de los entrenamientos que les gusta mucho repetir, muy al estilo La Volpe, que hoy ya no se hace tanto, ya son entrenamientos mucho más compactos, mucho más cortos. Ligeritos. Pero bueno, es parte de cómo ha evolucionado el fútbol y si a Almada le gusta trabajar así, le da resultado, pues sí vale la pena, no sé si en tu blog, en este del próximo fin de semana o en algún otro, mencionarlo, porque sí puede tener alguna relación, una versión de La Volpe, hay que decirlo tal cual, mejorada, si es que se consigue el título, ¿no? Porque la versión de La Volpe veías extraordinarios equipos, jugar muy bien, sí, pero y después los títulos también hay que conseguirlos, ¿no? Solo uno. A ver, es que, que no se malinterprete, no estoy diciendo que Almada haya tomado conceptos de La Volpe para lo que está haciendo. No. Estoy dando una referencia para los que están acostumbrados solamente al fútbol mexicano. No, yo creo que Almada ya traía esa sensación de cómo se debe jugar al fútbol. Y tampoco creo que él siquiera sepa de lo que eventualmente era la mejor versión del lapuentismo, que fue la que vimos con Necaxa. Entonces, para que no caigamos en esa confusión de situaciones, ¿no? Sí, Rafa, pero está interesante el análisis. Yo creo que después, si tienes tiempo, aviéntate un blog sobre eso. Pero la realidad es que Pachuca ha hecho un muy buen trabajo y tener un año consecutivo, llegar nuevamente a una final, manejar el mismo nivel. Creo que hoy tiene un equipo tal vez más completo, viendo desde la banca, ¿no? Porque además las alternativas que tiene, cuando ves que está Vilés, que Paulino va de inicio y que lo hace muy bien, y el mismo Javier López, etcétera. Tienes hoy 3 o 4 opciones que te cambian de la cara de la dinámica del partido. Entonces, realmente Almada ha hecho un muy buen trabajo. Hay que esperarlo. Yo sé que esto es fútbol y sí me da pesar porque creo que terminas empañando una labor interesante que habías hecho durante el torneo, porque Toluca tampoco había sido un gran equipo durante el torneo regular y en la liguilla medio le costó, pero pudo salir adelante, ¿no? Pero una diferencia de 4 goles en una final. No tengo obviamente la estadística tan fresca, Rafa, pero no recuerdo tanta diferencia en cuanto a goles. Cruz Azul Pumas. Otro, ¿no? Cruz Azul Pumas. Cruz Azul Pumas, sí es cierto, pero es que ayer lo de ayer sí era cómo pudo llegar Toluca a la final y estamos equivocados porque también hizo su mérito, ¿no? Pero sí era mucha la diferencia entre Pachuca y Toluca. Sí, definitivamente. Y ahora, tú mencionabas lo de llegar a selección nacional. Te voy a hacer la pregunta que te he venido haciendo. ¿No sería mejor que el lunes agarrar a Almada, tomar el vuelo a Girona y de repente, bueno, venga, vamos a trabajar para pasar al quinto partido? ¿No crees que eso sería mejor que seguir empezando desde cero con el Tata Martino? ¿Todavía no te convences? Rafa, es que los procesos no son así. ¿Pero cuál proceso, Eli? Para que le funcionara lo que hoy tiene Almada, ya lleva un año de trabajo, a Pachuca le costó, acuérdate, el principio de la llegada de Almada costó trabajo para que no. No fue inmediato, no fue tan rápido, ya después por ahí de la jornada 6 o 7 decías, mira, Pachuca juega bien. Estás hablando de que tuviste un mes de pretemporada más lo que trabajaste durante el torneo y sobre las jornadas. ¿Tú crees que en 3 semanas
haría volar a la selección, o sea, los haría jugar bien, de eso estoy convencida, y los haría jugar mucho mejor de lo que están jugando hoy. Entonces, pero no en un proceso cortado a 3 semanas de que arranque la Copa del Mundo, Rafael Ramos. Así no se hacen las cosas. Ya Almada llegará después de lo que tenga que pasar con Gerardo Martino, que el panorama, la realidad es que es poco alentador, ¿no? A ver, digamos que falta un mes para arrancar la Copa del Mundo. Ok, 3 semanas. Pero a ver, Eli, en este momento, lo que hemos visto de la selección, los partidos contra Perú, contra Colombia, los juegos oficiales, se acerca al... Por eso insisto, el Tata va a empezar desde cero. Yo prefiero a una Almada que le llega al jugador con la credibilidad de ser campeón y que además puede decir, Víctor Guzmán fue uno de los mejores jugadores ayer, parece que ya se sacó la tara de haber quedado fuera de la Copa del Mundo, pero Víctor Guzmán fue un jugador útil y productivo, ¿no? Entonces, cuando tú ves todo ese tipo de situaciones, yo sí prefiero arrancar de cero. A ver, es una pregunta que está totalmente hecha en el ocio. Sabemos que no va a pasar, menos siendo gente de Jesús Martínez. Y esa es la pregunta que te hago enseguida. ¿De verdad tú crees que Iraragorri y Emilio Azcarra Gallán van a permitir que un entrenador de Jesús Martínez Patiño con el título llegue a la selección? Jamás. Lo van a vetar mientras sea posible, y dime si hay alguna posibilidad de levantamiento en armas del resto de los dueños de equipos para decir, todos queremos Almada. Sabemos que en México no hay democracia, en México hay una plutocracia, hay una oligarquía que se maneja estrictamente de esa manera, hay un solo tipo que decide. Y sí, a todos los niveles, ¿no? No importa de qué estés hablando, puede ser político, puede ser fútbol, pero siempre va a haber uno solo que tome la decisión. Mira, Rafa, yo quiero abogar o creer un poco tal vez en que son inteligentes. Una cosa es que tú pongas ciertos filtros y otra muy distinta en que te des cuenta qué le conviene, qué te conviene, porque si tu equipo juega bien, si tu selección juega bien, si hay un buen proceso, tomando en cuenta que eres local, porque es un proceso largo en la siguiente Copa del Mundo, necesitas al mejor entrenador disponible. Y creo que hoy sería Guillermo Almada. Pero si son tontos, Dios mío. si son tontos, si se van a disparar al pie, bueno, pues tendrán que poner ese filtro de no, porque en algún momento trabajó para Jesús Martínez. Eso es un absurdo. Es un absurdo. Jesús Martínez no es dueño de Guillermo Almada. Jesús Martínez le dio chamba después de que Almada pues, no tuvo un buen cierre de trabajo, hablando del tema de relación y nada más, porque me parece que en la cancha hizo bien su trabajo hasta el final, ¿no? Tú sabes cómo se maneja. Esto es de lealtades. Entonces, todos entendemos que Almada sería más leal a Jesús Martínez Patiño que a Iraragorri y a Emilio Azcárraga. Ahora te recuerdo algo. ¿Qué fue lo que pasó con Osorio? ¿Te acuerdas después de el 7-0, después de lo que pasó en las Confederaciones y que los genios de Pachuca, encabezados por Fassi Martínez, llegaron con un decálogo de 14 puntos? O sea, trastornaron la lógica. Se pasaron un poquito. Con un decálogo de 14 puntos. Dios mío, ¿dónde pues? Esa cuenta la hice yo. Ya ves el problema de la semana pasada. Así déjalo. Okay. Pero mira, ¿y qué fue lo que dijo Emilio puntualmente? Y tú sabes que en ese tiempo lo comentábamos en Raza. Emilio dijo, por capricho, para que no quede la constancia de que ellos me hicieron quedar en ridículo y que ellos cambiaron al entrenador, se queda Osorio por mis pantalones. Pero así ocurrió. Le entregaron los papelitos a Decio de María. Decio de María les dijo, ok, yo los estudio. Saliendo en el primer basurero, ahí tiró todo lo que le entregaron Fassi. Y en ese momento, Rafa, Grupo Pachuca, a pesar de que no eran los consentidos, pues iban y tocaban un poquito más la puerta. Tenían esa posibilidad de que por lo menos pues les tomaran el escrito, aunque después lo tiraran, ¿no? Pero por lo menos los escuchaban. Espérame que no he terminado. ¿Qué fue lo que pasó con Martino? Todavía a principios de año le advirtió Emilio a John de Luisa, ¿se va Martino o te vas tú después de la Copa del Mundo si es un fracaso? Y
como había una oposición absoluta de medios a la continuidad de Martino, tú lo recordarás, y todo creció después de los partidos que se perdieron ante Estados Unidos y Canadá. Dijo, ahora por mis pantalones, dijo Emilio, se queda John y se queda Martino. O sea, cuando Emilio Azcárraga Gallán, con las mismas hormonas con las que decide los capítulos de La Rosa de Guadalupe, así decide sobre la selección mexicana. Por eso yo te digo, Almada tendrá que desvincularse primero de Grupo Pachuca para después poder vincularse a la selección mexicana. Así se maneja esto en México. Además, recuerda dos cosas. Cuando Emilio le cedió a alguien la potestad del técnico nacional, fue un fracaso. Le dijo a Vergara, escoge, ahí va Erickson, con Erickson vamos a ser campeones del mundo, tómala. Tuvieron que relevarlo. Con el Chepo de la Torre sí somos campeones del mundo. Y fue un ridículo que tuvo que salvarse en el repechaje. No, Emilio ya está curado de espantos también. Ahora, Almada dice que la relación con Irarrágorri es buena, Rafa. Él lo dijo. Dijo que al final habían charlado, que se dieron cuenta que el proyecto ya no daba para más porque a él le gustaban ciertas cosas y la directiva apoyaba en ese momento, creo que a un futbolista, y dijo, bueno, si le vas a dar la razón al futbolista, pues yo no tengo acá nada más que hacer, pero creo que los términos no fueron malos, igual y hoy yo no le creo. Grillo, que yo sé que no sé qué tanto sea el Pepito Grillo Irarrágorri, porque lo escucha Azcárraga cuando le conviene, sabe perfectamente que hay situaciones en donde simplemente no lo va a tomar en cuenta. Es un enemigo común. Es un enemigo común. ¿Por qué enemigo común? Bueno, porque recuerda que Irarrágorri tiene un pleito casado con Jesús Martínez y porque recuerda que Azcárraga Gallán ya tiene la segunda parte del Tuzo Gate, listo para destaparlo. Es un enemigo común, Jesús Martínez de ellos. Pero Jesús Martínez ya hasta delegó responsabilidad y tiene ahí a su hermano Armando Martínez. No seamos inocentes. Ya está metido en otro tipo de cosas, más en negocio, ya no tanto en fútbol. No sé, Rafa, mira, yo quiero buscar alguna posibilidad y yo sé que esto puede ser fantasioso, soñador, porque me encantaría ver en algún momento a Guillermo Almada dirigiendo a la selección mexicana. Créeme que sí, sería una buena posibilidad pensando en que hay una generación joven donde se le puede sacar mucho provecho. ¿Por qué no lo decimos? Porque se te ocurre o porque es el técnico de moda, como muchas veces también nos ha pasado a nosotros, y que sí Larcamón agarre la selección y que sí Fernando Ortiz no. Creo que el trabajo de Almada demuestra que realmente él podría tomar a la selección mexicana, porque hablabas de lo de Guzmán. ¿Tú crees que lo de Guzmán es coincidencia? Su cabecita estaba volando en que a lo mejor lo llevaban a selección mexicana. Almada lo aguantó, incluso con varios partidos muy malos. Lo aguantó como titular, solamente un partido no fue titular. Y retomó su nivel y hoy lo tiene volando en la liguilla. Y crea lo mismo en Isaís, y crea lo mismo en Kevin Álvarez, y de pronto ves a Luna, y van apareciendo jóvenes, y realmente les da minutos. Luis Chávez. En momentos, bueno, es que Luis Chávez y Sánchez, para los nuevos que se quieren adjudicar, que no es que yo siempre los vi, pues ¿Estás Luis Chávez oyendo, y Sánchez ya tienen un rato. ¿Estás oyendo, ya tienen un rato jugando bien, por eso no los considero tanto ya los muchachitos o los jovencitos de Pachuca, ¿no? Sánchez y Chávez, pero a ver. pues ya venían jugando bien desde hace un año, no los acaban de descubrir hoy. De acuerdo, o sea, lo de Pachuca, estos jugadores de Pachuca ya aparecían desde 2021. Estos jugadores de Pachuca ya te empezaban a mostrar que tenían facultades, pero que los tenían prácticamente maniatados. ¿Qué fue lo que hizo Almada? Además, insisto, el tener esa fe en el jugador joven mexicano, dime quién malditos lo hace en este balompié. Bueno, Nacho Ambriz Nacho Ambriz dejó un proyecto en León que se supone que en 2 años debe empezar a germinar en jugadores valiosos, se supone. Fernando Ortiz, bueno, ha cambiado en algo las fuerzas básicas, aunque tiene un conflicto con el catalán que tiene ahí metido, pero evidentemente son pocos los que te creen el jugador mexicano. Bueno, en Chivas no te creen en el jugador mexicano más que por necesidad. Entonces, bueno, veamos si hay una crisis o no.
pero yo personalmente no creo. Sí desearía que llegara Almada, pero no en el 2023. Ayer me gustaría que hubiera llegado Almada. Pero bueno, vamos a esperar. A final de cuentas, por muchas situaciones, si hay un poquito de materia gris, como tú dices. Pero imagínate, Eli, cuando Emilio está resignado a que no haya ni cuarto partido, y que esto le representaría en todo el volumen financiero más de $3 millones netos solamente por un juego que se pierde, netos, estoy hablando netos, pues imagínate hasta dónde está dispuesto a sacrificar. Y Rafa, a veces el ego, ¿no? Te hace llegar a ese tipo de decisiones, porque obviamente la soberbia te rebasa el decir no me equivoqué, o simplemente decir sí me equivoqué y qué, y es mi selección y yo pongo dinero y yo quito dinero y me da dinero además muy bueno también, pero supongo que eso lo rebasó, no por hoy, a ver, no sé si en algún momento haya pasado y tú tienes algunos, muchos años más, pero que cortaran así un proceso de se acabó, estás tomando el avión para la Copa del Mundo y va tu entrenador. Bora Milutinovic. Bueno, ahora me lo bajaron después de clasificar al Mundial de Francia para dárselo a La Puente, acuérdate. Bueno, pero todavía faltaba un poco, Rafa. Pero muy poco. Faltaba un poco más de tiempo. Aquí, por ejemplo, México, ¿en qué momento clasificó? Hubiera tenido un añito perfecto para trabajar Guillermo Almada, un añito perfecto para trabajar. Y no lo hicieron así, entonces hoy pues tendrá que pagar las consecuencias. Yo voy a seguir pensando en que a lo mejor alguna situación que favorezca a la selección y que varios anden en buen momento y puedan jugar un poco mejor de lo que hemos visto. Pero eso sería simplemente, y ya lo hemos mencionado aquí, un curita para una gran herida. Que salgas en un muy buen partido, que de pronto empieces a sumar puntos y llegarás a un cuarto partido y después de eso es borrón y cuenta nueva como cada proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no hay una base y una estructura de un trabajo interesante, porque Martino ni lo hizo bien con la mayor, porque no lo hizo bien, pero tampoco él se preocupó por las inferiores. Entonces, pues es 4 años y medio que tiras a la basura. ¿Escuchaste la declaración de Martino? No sé, no recuerdo a qué medio la hizo, pero establece, yo ya sabía al llegar a México que tendría que enfrentar una transición de generaciones. Mentira, Gerardo Martino. Si hubieras sabido eso de antemano, no hubieras llamado a Luis Chávez hasta los últimos estertores de tu trabajo. No hubieras llamado a Kevin Álvarez hasta los últimos momentos. No hubieras llamado a tantos jugadores en lugar de lo que hiciste, Martino, seguir necio con un Héctor Herrera que ya se jubiló, con un Andrés Guardado que se la pasa prácticamente con chiqueadores y pomadas en las rodillas, con un Jesús Gallardo que sigue siendo un desastre, con un Héctor Moreno que en el fondo él y Araujo no te van a detener jamás a Lewandowski ni a Lautaro Martínez ni las segundas líneas de trabajo. Entonces, Eli, ¿para qué miente el Tata Martino? O la otra es que si él sabía que ya se venía esta etapa de transición de generaciones, pues lo hizo mal, lo trabajó muy mal, porque acuérdate, Johan Vázquez se lo impusieron, Eric Gutiérrez se lo impusieron, él no los veía. Bueno, y qué bueno bueno, en el caso de Johan, no sé qué vaya a pasar con él, me refiero al tema de que realmente pues, su participación es poca, lo bueno que Gutiérrez ahí va, ¿no? Realmente siendo titular con el PSV, pero sí, no le dio esa posibilidad a otro tipo de jugadores de mostrarse, Rafa. Él tenía una idea, si sabía de ese cambio generacional, esto tuviste que haberlo activado ya desde hace rato, ¿no? A ver, tengo a 5 jugadores desde que no diciembre de 2019, Eli. Hay que ver quiénes son los que vienen de cambio, porque son los que con los que tengo que trabajar de mejor manera y explicarle otro tipo de cosas y darle más minutos, etcétera. Y no pasó, la realidad es que no pasó. Y además Rafa los va a llevar, porque yo creo que algunos de estos los va a llevar jóvenes, pero no los va a utilizar, ¿no? Dudo mucho que los llegue a utilizar. No, y aparte hay una situación aquí muy extraña, Eli. Hay damnificados de esta situación del Tata. No sé si damnificados por él o damnificados por presión
de John de Luisa. Marcelo Flores, o sea, Sí. a Marcelito, aquí te lo dijimos, Marcelito, vete con Canadá, porque en México te van a traicionar tus paisanos, porque en México así juegan los mexicanos, te engañan, te engatusan, te embaucan y luego te dan la puñalada trapera. Eso te hicieron, Marcelito, te quedas sin mundial y podías haber ido a la Copa del Mundo con Canadá. Te lo dijimos, Marcelito. Yo sé que son más ricas las tortas ahogadas y los tacos al pastor y los pastes de Pachuca que la aburrida comida canadiense, pero pues ni modo, muñeco. Pero, a ver, Rafa, en el caso específico de Marcelo, que hoy se queda fuera, y que además le tengo una estima importante a su papá, que es Rubén Flores, creo que en una situación mediática tampoco se manejó de manera Lo correcta. engañaron, Eli. Pero, Rafa, más allá de que lo engañaron, que le hayan prometido, vas a ir a la Copa del Mundo, ¿no? Supongamos, no sé si lo hicieron o no lo hicieron. ¿Por qué le prometiste a un jugador que iba a ir a la Copa del Mundo? Ya desde ahí estás mal. No, ningún jugador te tiene que exigir o sí me voy contigo, pero si me llevas o si hay una posibilidad. No, Marcelo. Hay un proceso así. Tienes 18, 19 años, estás muy joven, es difícil que vayas a esta Copa del Mundo, pero mira para el siguiente Mundial y ya le explicas, ¿no? Pero Marcelo quedó como el villano. Después ya dijo que ponía condiciones para ir o no ir. Después la afición lo empezó a criticar muy fuerte y los medios también. Yo no me meto a ese costal, pero es que mira del que hablaban, el Messi y tal, y entra y todos los pases hacia atrás. Y muy, muy insistente la crítica con Marcelo Flores y creo que le terminaron haciendo daño, ¿no? Porque después va y se disculpa y quiere tirar el penal y lo falla y se vuelve una situación que lo rebasa, lamentablemente, para Marcelo Flores. Creo que se manejó mal, no sé si sea su papá, no sé si sea su representante, y también el tema mediático termina perjudicando probablemente la no convocatoria de Marcelo Flores. Rafa, no estaba para hacer, yo era de las que decía, sí que lleven a Marcelo. Después cuando lo viste jugar, dices, tal vez no estaba para esta Copa del Mundo, pero lo manejaron mal, de todos lados, desde la selección y desde la gente que maneja Marcelo. Son 26 plazas. Sí. Aprovéchalas pensando en que este mundial es un fracaso y que el mejor puede ser el de 2026, aprovéchalas. Ya salió Jorge Sampaoli a decir, hey, Tecatito no puede jugar la Copa del Mundo, no está capacitado. Rafa, tiene la alta para el 2 de diciembre, ¿por qué insisten tanto en querer llevar a alguien que no va a estar? Lo que dice Sampaoli, lo vas a exponer a una lesión más grave. Pero bueno, háganle caso a Sampaoli, ya sabes que el grupo de Martino y su gato Taylor, lamentablemente, son necios en ese sentido. Raúl Jiménez, el Wolverhampton ya advirtió, no va a estar en condiciones de una exigencia a tope como para estar ante Polonia. Los vas a llevar de vacacionistas, llévalos de invitados, sí, con la lana de la federación que los lleven, con la lana de un patrocinador que los lleven, que seguramente ellos no querrían ir, prefieren quedarse en sus casas, pero aprovecha esos lugares, o sea, no desestimes, a final de cuentas, yo vuelvo a lo mismo, si la Volpe, en lugar de haber llevado de nano, de niñero a su yerno, hubiera llevado a Giovanni o a Carlos Vela, o a Giovanni y a Carlos Vela, seguramente les hubiera hecho sentir el fervor mundialista y se hubieran enamorado más de su profesión. No, pero prefirió llevar a que cambiara los pañales el Chiquis García en lugar de hacer lo correcto, y Manoveto de la Torre dijo, pues está bien, ¿cuál es el problema? No, o sea, ya es tiempo de que algo ocurra, pero pues yo sé que estoy soñando a lo tonto, ya sé, ya mejor me callo. Sí, Marcelo Flores y Cendejas, Rafa. Y Cendejas, y Víctor Guzmán, con todo y el asterisco del dopaje, que yo no se lo quito. Bueno, tú no se lo quitas, pero ya todo el mundo se lo quitó, porque ya nadie nunca más habló del tema. Pero también coincido contigo, Víctor Guzmán, y de ahí podrías ir bajando algunos 2 o 3 futbolistas. De Campos a Gallardo, yo prefiero llevarme a Campos. Sí, ¿te parece? Fíjate que yo creo que cómo cerró el torneo Gallardo no lo hizo mal. Digo, por lo menos es un jugador que ya tiene experiencia. Campos, estoy segura que para
futuras convocatorias tiene que aparecer con cualquier técnico que esté en la selección mexicana, porque terminó haciéndolo muy bien, y seguramente aparecerá Lara. Tú dijiste que Lara fuera a la Copa del Mundo, porque de pronto me quedé pensando que dicen un chavo que inflaron demasiado, pero creo que aquí en Raza nunca se dijo, ¿verdad? Nunca se dijo que Lara Pues al Mundial. no sé, tantas barbaridades que decimos que no sé. Pero bueno, llévalo de sparring, ¿no? Él sí en verdad solamente tenía pues un torneo con un buen nivel en primera división, pero pues sparring seguramente lo van a llevar, ¿no? Porque él ha estado en ese proceso, como varios más. ¿Leíste lo que decían los medios y los aficionados del Ajax sobre Jorge Sánchez? Lo más decente que le dijeron fue, es un jugador torpe. Y de ahí en fuera todas las lindezas. Lo que pasa es que Jorge Sánchez, si ya era muy malo con América, en un fútbol más técnico y más abierto como es el de Holanda, ha sido puesto en ridículo, ¿eh? Sí, mira, cuando ha brillado Jorge Sánchez con el Ajax, es cuando tiene la posibilidad de pisar la otra área y manda algún centro, ¿no? A ver, esa es la realidad, Rafa, pero cuando lo exigen hacia atrás, pues le ha costado mucho trabajo. Ahora, ahí va a tener que ser muy fuerte mentalmente, porque también hay que, por ejemplo, Edson Álvarez, todo el mundo lo ha reventado en Holanda, todos, los más importantes, los menos importantes, los aficionados, y él sigue ahí, se reinventa y cada vez está jugando mejor. Recordarás lo que dijo De Boer en su momento, y creo que Schneider recién hizo un comentario de Edson Álvarez, que hacia adelante no te proponía absolutamente nada, ¿no? Que no sabía por qué, por qué estaba ahí. Y la verdad es que Edson ha tenido la personalidad para demostrarles con su trabajo que es titular, ¿eh? A ver, espérame, porque precisamente cuando estaba leyendo eso de Snyder, la cuenta de Statistics publicaba los números inmediatos de Edson Álvarez y había sido el jugador más relevante del partido, en pases acertados, en balón recuperados, en pases filtrados, en centros precisos. O sea, fue el mejor jugador del partido en esas cifras. Perdió el Ajax, estoy de acuerdo, pero entiéndase algo. Yo me burlaba de Snyder cuando decía, ¿de qué estás hablando, grandísimo y fraudulento jugador que fuiste el culpable del no era penal? ¿De qué estás hablando? No estoy hablando de que a él le cometieran la falta, sino de todo lo que pasó alrededor. Cuando yo veo las estadísticas que revela esta cuenta y dices tú, caray, entonces Snyder, ¿dónde queda? Cuando la producción de Edson al frente, que no solo es lo que dicen las estadísticas, lo hemos visto en la cancha con él. Sí, Rafa, yo creo que es más en las características de un futbolista, que sabemos que Edson a lo mejor es un jugador que toca más o de apoyo hacia atrás, que no lo sé tanto con el Ajax, ¿eh? ¿Y cuál es su posición, Eli? O apoyos en horizontal, pero ¿qué te piden a lo mejor? Que seas un jugador más vertical, que vayas al frente, a lo mejor que rompas la línea, que metas algún pase filtrado, que eso sí lo hace Edson, pero yo creo que tienen como esa opción maravillosa que terminas convirtiéndote en un volante o inclusive gente que pise el área, ¿no? Y a lo mejor no lo hace tanto Edson como le gustaría a otro tipo de personajes del fútbol. Yo creo que Schneider pues tiene la posibilidad de poder hablar y dar una crítica realmente muy poco constructiva, porque estoy segura que Rafa, lo que dices, la estadística no la vio. Simplemente es un gusto de un jugador, ¿no? No te gusta y punto, pero más allá de que lo critiques o que digas no está para, es otra cosa. Pero ¿cuál es la posición de Edson? Es decir, fundamentalmente es ser enlace, es dar salida, es ser desahogo, es ser parte de la trinchera. Es decir, nos queda claro qué es lo que tiene que hacer Edson. Entonces, cuando de repente le pides a él que te haga las labores que otros dos jugadores en ese mismo terreno no te desarrollan, hey, espérame, reparte culpas, no te vayas sobre el mexicano nada más. Claro. Yo casi lo considero una cuestión discriminatoria, el comentario de Schneider. Así. Sí, lo viste así. Sí. Yo lo pensé. Y de todas maneras no era penal, bueno, Schneider. No era penal, ya pasó. Pero yo todavía, pues quiero dar un poco de bien pensar, que simplemente es un jugador que no le gusta, pero no puedes recargar la responsabilidad, como bien lo dices. Podría hacerlo, sí, pero después, cuando él no haga las funciones principales o primarias de su posición,
le van a decir, bueno, te fuiste al frente y luego atrás, ¿qué? ¿Quién cubrió? Porque tampoco lo hacen sus compañeros, ¿no? Entonces, pues es una crítica que yo creo que simplemente Edson, como muchas más, las ha dejado pasar y se ha fortalecido, ¿no? Que creo que es lo que ha demostrado muy bien el mexicano de acá, está bien. Sí, porque acuérdate que Edson en el Mundial de Rusia fue el pararrayos, todo mundo se burló de él, ¿para qué lo llevaron a ese tronco inútil? Vean los errores que cometió, bla, bla, bla. Y de ahí empezó a fortalecer su carácter hasta conseguir en donde está. ¿Viste la ceremonia esa chafa en la que dieron a conocer los nombres de los seleccionados? Sí. Bueno. ¿Por qué? Porque, a ver, recordemos algo, normalmente se había hecho de otra manera, con un poquito más de faramalla, y la otra es que después de que se presentaba, había una conferencia de prensa. Esta vez no hubo conferencia de prensa. A ver, y otro detalle, ¿viste no es que yo sea un experto en lenguaje corporal, no lo soy, pero ¿viste el casi desprecio que se podía palpar entre la actitud del Tata Martino, la actitud de John de Luisa y la actitud de Jaime Ordiales? Queda claro que eso está hecho pedazos, se soportan, pero ya son imposibles de dormir en la misma cama. Me queda claro que ya eso está hecho pedazos y vamos, normalmente tú veías una sonrisa, un comentario de apoyo, un asentimiento con la cabeza para decir, sí, este técnico es mi gallo, sí, este es mi presi, sí, este es el que llegó a usurpar el lugar del usurpador Torrado, pero pues no le hace, lo quiero y lo respeto. Eli, yo de verdad lo que vi en la ceremonia fue un rompimiento total. Sí, Rafa, y fíjate que de pronto, cuando eres políticamente correcto, no debería de notarse tanto. No, les valió. Es que es tan evidente que no se soportan. O sea, la realidad es que no soporto que estés aquí a mi lado, pero no me queda de otra, ¿no? Qué difícil es tener que trabajar, que eso va a pasar en cualquier ambiente laboral, no siempre te vas a llevar bien con la gente que trabajas, ve, estamos tú y yo ya desde hace rato juntos, y a veces nos soportamos y a veces no, pero al menos no se nota, no se nota cuando grabamos el podcast, era evidente, inclusive hasta te generaba como una tensión estarlo viendo, como decir, en cualquier momento puede haber un problema porque se notaba esa tensión en su rostro, ¿no? De estar completamente incómodos. Y lamentablemente, pues todavía tienen un mesecito y medio más para convivir, no más, 2 meses más para convivir. A ver, bueno, 2 meses ya no, Eli. O sea, les queda noviembre nada más. ¿A dónde vas, Eli? No, bueno, quiero pensar que hasta dónde avanza noviembre, Eli. La Copa del Mundo, un mes y medio. No, es nomás noviembre, Eli, se acabó. Pero bueno, de esta convivencia en el podcast, yo le quiero aclarar al auditorio, Faitelson no quiso, el profe Restrepo no quiso, Álvaro Morales no quiso, Dionisio Estrada no quiso, Toño Valle no quiso, Cristina Alexander no quiso, Sergio Dip dijo que solamente que dedicáramos un segmento a Chicharito todos los... Entonces, pues dije, pues Eli, pues no hay más, venga, pues Eli. O sea, yo no, pero ¿cuántas opciones diste antes, Rafa? Bueno, tantas como había antes de que llegara el Tata Martino. Pero ve, aquí ya llevamos un buen rato y además el profe no quiso, pero luego lo piden de invitado. Ojalá y algún día nos pueda acompañar, ¿no? Estaría interesante que nos pueda acompañar. Todos los demás, no pasa nada. Luego vamos a invitar a que analizara el futuro de Colombia en la Copa del Mundo, pero pues... Ni modo. Pues ya fue. Ni modo, profe. Ni modo, profe, gracias. Y se me hace que para la otra tampoco, profe. Igual y para la otra sí, Rafa, igual y para la otra sí, pero pues todavía va a faltar un ratito. Pero mira, vamos a tener un buen tiempo para hablar. El profe no solamente sabe de Colombia, que tú crees que él sabe hasta de otros deportes, ¿no? De ciclismo, etcétera. Entonces, ojalá y algún día nos pueda acompañar en el podcast, pero sí, la selección mexicana hay tensión y es evidente, ¿no? Y eso debería ser todavía más preocupante, que se note, Rafa. No es que tú seas demasiado observador o quisquilloso, en verdad. Es más, yo lo estaba viendo con una persona que casi nunca ve fútbol y me dijo, se odian, ¿verdad? Le digo, no sé si se odian, pero no se caen bien. Y es evidente. Fue lamentable.
De verdad fue lamentable porque yo no les pido que sean cínicos, pero pues tantito disimulados nada más, ¿no? Tantito disimulados, pero bueno, en fin, ya quedó establecido eso. Bueno, Chivas no ha anunciado su nuevo entrenador al momento de cerrar este podcast. Yo recordemos algo, el próximo domingo se cumplen 20 años de que Jorge Vergara compró a Chivas. Seguramente a Mauri Vergara, para arruinar la final que ya está decidida, para ganarle protagonismo a la final que ya está decidida, seguramente ese día pomposamente le va a pedir a Fernando Hierro y va a utilizar eso de pretexto. Hoy hace 20 años mi padre compró a Chivas, entonces me parece el momento adecuado para hablar de este proyecto por los próximos 20 años. No sé, me parece que así va a ser. Y Fernando Hierro ha empezado a soltar por ahí pildoritas de lo que quiere hacer, pero bueno, vamos, creo que en Chivas ya deben estar hartos de los tacos de lengua. Entre tantos tacos de lengua que hubo con Peláez, Marcelo Michele Año y Amauri, yo creo que lo mejor que puede pasar es que Fernando Hierro ya no hable y trabaje. Y tan ricos que son los taquitos de lengua, pero sí ya deben estar hartos de ellos, ¿no? Prometen demasiado, Rafa, y realmente muy pocos han cumplido. Hay que dar tiempo, por supuesto. Yo creo que lo de Hierro puede ser positivo, pero nadie me quita de la cabeza que no va a ser inmediato y que si se esperan que a lo mejor el próximo torneo ya comience a dar resultados, creo que no va a ser así. La ventaja que tienen mucho tiempo de pretemporada para realmente intentar algo nuevo, distinto y ver si le termina funcionando a Chivas. Yo coincido contigo, estoy segura que el domingo van a hacer alguna situación para quitar reflectores que realmente, mira, si de por sí para algún sector que no disfruta más que de su equipo, decían que era una final un poco sin sabor, imagínate cuando ya llevas una ventaja de 4 goles, ¿no? Todavía pues disminuye un poco lo entretenido que a lo mejor pueda llegar a ser un partido, a esperar de que a lo mejor Toluca pudiera ser la heroica, ¿no? Pero se ve complicado. Hay tiempo todavía para que Chivas reaccione. Y lo de Pumas, Rafa, que ayer al menos yo lo veía en Fútbol Picante, cuando grabamos este podcast, si no estoy mal, no se ha hecho oficial, pero Rafa Puente Jr. llega con Pumas, ¿no? Sí, a ver, me da gusto por Rafa Puente, por lo que te muestra que quiere hacer. Lo que pasa es que luego de repente cuando hay que llevarlo a la cancha, algo se atraviesa que solamente le permite tener algunos escarceos, algunos momentos breves de lo que en verdad quiere hacer en la cancha. Si ya les vendió el proyecto, bueno, vamos a ver si el plantel no es malo. Lo que no sabemos, no sé si tú estás más enterada de ello, ¿y qué va a pasar con Dani Alves? ¿Tú crees que Dani Alves se va a plantar totalmente solidario con Rafa Puente? Esa es mi duda, ¿eh? Pues mira, él siempre, no sé si escuchaste de las últimas entrevistas que dio con este podcast del Chispa. Sí, él fue con el Chispa Velarde, ¿no? Si no estoy mal. Y él era muy enfático en, no, es que yo vengo y quiero aportar algo y quiero cambiarlo, si quiero, o sea, como este afán que tiene Dani Alves de querer y llegar a ser el descubridor de América, ¿no? O demostrarte lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Está bien, es su forma de cómo se maneja y a mucha gente le cae bien que sea de esta forma Dani Alves, pero pues yo creo, Rafa, que hasta el último día que estuvo en México, se mostró como un tipo respetuoso, ¿no? O sea, nunca lo vimos como que a lo mejor le diera alguna indicación Linini y no volteara o fuera algún desaire o constantemente hablaba con sus compañeros, pero nunca le vi una actitud de soberbia o de prepotencia. No sabemos lo que pasa en el día a día con el vestidor. No lo creo. Que si hay alguien que tiene una muy linda labia, es Rafa Puente, ¿no? O sea, sí, habla bien. A ver, él tiene varios atributos que todavía no logra plasmarlos con ningún equipo. Digo, te ofreció cosas buenas con Lobos, por ejemplo, pero te quedó de ver muchísimo con el Atlas. Su faceta de actor le permite manejar grupos con una facilidad pasmosa dentro de la dinámica de convicción. El tipo se ha preparado, ha estudiado, estuvo en la banca de equipos de fútbol. O sea, esto no es una estigmatización. Recordemos que Enrique Mesa
fue prácticamente un portero suplente toda su vida y ha sido un entrenador brillante. Entonces, todo esto junto le puede ayudar a manejar al grupo, pero también yo quiero ver un grupo lastimado, dolido, viendo cómo le despojan de su entrenador, cómo acepta a alguien que llega sin blasones, porque esa es la verdad. Rafa Puente no tiene, el currículum de él le sobra la grapa, para empezar. O sea, no necesita bueno, ni un igual clip. le pone capacitación y allá se va creciendo un poquito más el currículum. Y él ha salido y se ha preparado. Algunos lo criticaron por ir y ofrecerte como entrenador, Rafa. Yo creo que esto es muy válido, ¿no? A ver, yo tengo este proyecto. Mejía Barón no es ningún tonto. Seguramente algo le habrá llamado la atención o algo le habrá interesado. Y sabe a lo mejor que de cierta forma... El salario, Eli. Puede trabajar... No seas así, Rafa. Sabe que de cierta forma a lo mejor puede adaptar lo que le gusta a Rafa Puente con lo que ya se venía trabajando con Lilini, ¿no? Entonces hay que esperar. Sí, yo sé que más de uno puso el grito en el cielo para decir ¿por qué a Rafa Puente, no? Pero algo le habrá gustado más allá del salario, ¿eh? Yo no creo que haya sido solo el salario, porque hay varios entrenadores que por tener chamba se bajan un poquito las pretensiones. A ver, de lo que supuestamente va a recibir Rafa Puente es la mitad de lo que pedía Jimmy y es apenas una tercera parte de lo que pedía el Tuca. Entonces, con todo ese escenario, pues te queda claro que no quiero decir que Rafa se abarató. Quiero decir puntualmente que Pumas, pretendiendo poner un balance entre proyecto y economía, decidió irse con Rafa Puente. Y bueno, Lilini con Necaxa, que todos sabemos lo que es Necaxa hoy. Busca jugadores extranjeros que puedan ser negociables, busca formar jugadores con los que pueda engatusar a otros equipos, entonces se va a seguir dedicando a eso. Sí, Necaxa no busca títulos. Todavía, Rafa. Todavía es un poquito la sucursal del América, aunque ya es más Santos, ¿no? Pero todavía de vez en cuando, si algún jugador del América no te sirve, termina yéndose a Necaxa, y de ahí creo que Jimmy había hecho un buen trabajo, hay que ver ahora con Lilini, pero bueno, todavía habrá cambios. Yo sigo muy al pendiente, y no sé si ya sepas algo de qué va a pasar con Miguel Herrera. Si se queda en Tigres, no se queda en Tigres, no han dicho mucho más. ¿No leíste lo de Rafa Carioca, que dice, pues ya estoy viejo? O sea, estás burlando de tu entrenador, caray. Te estás burlando de tu técnico. No, burlando, pues lo que dijo el entrenador, ¿o no? Por eso, o sea, te estás burlando de tu técnico diciendo, lo que pasa es que ya estoy viejito. O sea, pues es una falta. Te estás burlando de tu entrenador, Eli, ¿cómo no? Pero tu técnico te exhibió, Rafa, eso es lo malo. Por eso, no, yo estoy de acuerdo. Pero vamos, cuando de repente el jugador públicamente toma una revancha de ese tipo, te da a entender que algo hay ya que no garantiza. Claro. O sea, el decir, estoy en tu contra, ¿no? Porque pudo haberlo dejado pasar y decir, bueno, vamos a ver qué pasa y no hacer absolutamente ningún comentario sobre ese tema. Pero ya cuando caes en el sarcasmo, en la ironía, pues te habla de que o ya sabe que Miguel Herrera no se va a quedar o no se va a quedar Carioca, ¿eh? Me queda claro que estos dos no se quedan juntos en el mismo equipo. Bueno, cerramos con la recomendación musical. Sí, mi recomendación musical es de Grupo Frontera y la canción se llama No se va. Está absolutamente pegajosa, Rafa, hasta te va a dar ganas de bailar de cartoncito de chela, si es que todavía te dan las condiciones. Pues a Toluca. Pobrecitos, porque todavía tienen como esa esperancita, esa llavita encendida. Ayer me carcajeé viendo a David Faitelson porque en Twitter, ¿no? Va a ganar Toluca y ahora sí, y la realidad es que fue terrible, ¿no? Hasta dio un pronóstico de 2-1 y termina el partido un poquito distinto, 5-1 y a favor Pachuca. Entonces, yo, ¿sabes qué sí deseo, Rafa? Más allá de que sabemos que me simpatiza mucho más Pachuca, que Toluca pueda hacer un partido digno, que realmente caigan rápido los goles de Toluca. Lo mismo esperábamos de Puebla ante América, ¿eh? Vamos a una final que cambie un poco la cara. Sí, yo sí esperaba algo de América, pero sí veía una diferencia. No, de Puebla ante América. Entre un plantel y otro. Entre Puebla y América había mucha diferencia, Rafa. Yo creo que entre Pachuca y Toluca no hay tanta como lo enseñó ayer el resultado. ¿Eh? ¿En serio? No creo que haya tanta. No es una diferencia de 5 goles. Bueno,
En fin, hay una canción que se llama Pobre Diablo, ¿no? ¿Quién la canta? ¿Miguel Bosé? Sí, 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 pero no se llama Pobre Diablo, pero sí la canta Bosé. Ah, bueno, entonces, bueno, pues va dedicada para el pobre diablo. En fin. Y pobre diablito. Y ya el lunes ya tenemos algo aquí. Voy a pensar algo maravilloso para hablar del campeonato de los Tuzos. Déjame pensar. Una recomendación Ok. ideal. Bueno, perfecto. Y además vamos a estar celebrando tu día, ¿Por qué? ¿Qué 31 de día es? octubre. ¿El Día de las Brujas? Tú lo dijiste. Nos escuchamos el Bueno, lunes. hasta el lunes. Chao. Chao.